nueva que ya se instaura el 14 de mayo. Efectivamente, al parecer se observa un proceso bastante ordenado de transición. Se alista todo, se ultiman detalles para lo que será la primera sesión de esta nueva legislatura, que esperamos como ecuatorianos dure los 4 años que debe durar, y que en la primera sesión, ojalá, y con un acuerdo que genere gobernabilidad sostenible en este país, tengamos pues autoridades legislativas que logren hacer bien su trabajo como un contrapeso al Poder Ejecutivo. Pero yo veo al menos 3 retos que son recurrentes a la hora de cambiar de personajes políticos en una institución parlamentaria que normalmente es desgastada, es deslegitimada y desinstitucionalizada. Es una institución que desafortunadamente los políticos en muchos de los casos lo han visto como un botín, y en ese sentido pues tenemos una asamblea que en primer lugar carece de procesos adecuados de gestión de la información. Es decir, si es que un nuevo secretario, prosecretario, relator de alguna comisión de la asamblea quiere obtener el archivo integral al respecto de lo que se tramitó en determinada comisión, pues posiblemente no lo tenga. ¿Por qué? Y se vea enfrentado a un problema inicial a la hora de gestionar su práctica legislativa. Okay. En segundo lugar, pues hay un sinnúmero de trámites en la Asamblea Nacional. Pues sí. Nosotros hemos contado más de 600 o 700 proyectos de ley que están estancados. Y finalmente, pues otro de los problemas recurrentes es el personal legislativo. Sabemos que menos de 100 personas son profesionales de carrera, y cuando viene una nueva administración, pues suelen salir todos y la inteligencia institucional se va perdiendo. Bien, Roger, yo quiero precisar, para ahondar y que no se nos escapen las ideas. Usted dijo algo importante al principio, y es que es este posible escenario que se pueda presentar, ¿no? El nuevo secretario quizás necesita algún documento de algún archivo, de algún proyecto que se haya tramitado en la asamblea saliente, pero quizás no lo tenga porque no cuentan con estos archivos. ¿De qué depende de esto? ¿Qué se necesita hacer para que esto no suceda en la práctica en la nueva Asamblea Nacional? Que todo quede en regla, que todo quede en los archivos, que la información sea transparente como tal. Bueno, la ley es clara. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que quienes son custodios de esta información al momento de que se produce son los secretarios, prosecretarios, el secretario general y demás funcionarios de la Asamblea Nacional, y finalmente esto pasa al archivo. Pero sorprendentemente, a pesar de que las propias normas se hacen en la Asamblea Nacional, hay varios casos en los cuales incluso esta Secretaría General se encontró con información faltante del Consejo de Administración Legislativa. Okay. Y entiendo yo que eso se corrigió o se buscó corregir, pero evidentemente siempre que llega una nueva administración, pues mira todos los problemas que ha dejado la anterior administración, y ahí encontramos sorpresas. Esto pues le pasa factura al país, a los políticos incluso, porque muchos de los expedientes de los procesos comienzan a desaparecer, y aquellos que aún han quedado se toman como un instrumento político para generar presión sobre otros procesos. Bien. En todo caso, lo que nosotros siempre hemos propuesto desde el Observatorio Legislativo es que haya mayor responsabilidad con esa institución llamada Asamblea Nacional, que finalmente es quien garantiza que nuestra democracia funcione de manera adecuada. Y si es que ni siquiera la información que reposa en la Asamblea Nacional es integral, es pública, es transparente, pues ahí hay un problema de fondo. Y más aún, y esa es una alerta que nosotros hemos emitido en los medios de comunicación, hay aparentemente una política de clasificación de la información de la Asamblea Nacional que busca opacar cierta información de los legisladores y de su gestión para que la ciudadanía, en definitivas cuentas, no sepa de manera completa quiénes son, qué hacen y cómo trabajan nuestros legisladores. Bien, estamos hablando con Roger Celi Pérez, él es coordinador del Observatorio Legislativo, y actualmente estamos hablando del análisis de qué sucede en la Asamblea Nacional de esta transición, pues el 14 de mayo tendremos una nueva asamblea. Roger,
Y ya está Carlos Alberto Vergara aquí con nosotros, pero antes quería preguntarle, porque me llama mucho la atención que ustedes como observatorio han informado que menos del 100% de los funcionarios de la Asamblea, menos de 100 de los funcionarios de la Asamblea son funcionarios públicos de carrera. Cuénteme un poquito a detalle al respecto. Hay varias aristas ahí, voy a mencionar al menos 3 de las más importantes. Recordarán ustedes cuando el expresidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, quedaron menos de 100 personas en esa institución. Luego, al instalarse una nueva legislatura, más de 1.200 contratos ocasionales que no tienen que ver de ninguna manera con esto que ha pretendido la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que mejore, es decir, que hay una carrera legislativa. Y institucionalmente la Asamblea Nacional no cuenta con un reglamento de carrera legislativa que, por cierto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa obligó a través de una disposición que se genere este reglamento, pero, y es una percepción muy personal, no conviene políticamente, estimada Lu y Carlos, porque finalmente hay más de 1.200 contratos que posiblemente sirven para gestionar la política, para que el partido ganador pueda administrar con sus personas, con sus cuadros, aquella institución llamada Asamblea Nacional. De fondo, políticamente eso puede ser legítimo, pero en Estado de Derecho creo que eso es negativo para el país, porque finalmente es una institución, y ahí va la segunda parte, que se maneja con los criterios de selección de los propios legisladores sin un concurso de contratación del personal parlamentario. Sabemos que cada legislador tiene al menos 4 posibilidades, 4 puestos para colocar a personas ahí. Y aquí viene el grave problema, y es que el reglamento de contratación del personal parlamentario se modificó. Antes se exigía en ese reglamento título universitario y experiencia en materia parlamentaria para acceder a una asesoría a un legislador. Eso se modificó ya en la salida del expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y ahí se colocó que se puede tener título universitario o experiencia. Y lo más grave es que la experiencia se puede acreditar de cualquier forma, incluso con haber liderado o tener experiencia en la participación en gremios sociales, ya podríamos acreditar una experiencia parlamentaria. ¿Qué nos dice esto de fondo? Que finalmente la calidad de la legislación, la calidad de la fiscalización, que pasa muchas veces por las manos de los asesores en primer lugar y en segundo lugar de los asambleístas, se compromete, porque posiblemente no tengamos los mejores perfiles, porque no hay un proceso de selección adecuado, y menos aún, Lu, y quienes nos escuchan, un proceso de evaluación. ¿Cuánto se está evaluando al personal parlamentario? Ya sabemos que a los legisladores los podemos evaluar desde la ciudadanía, claro, pero yo pienso que es importante que la propia institución parlamentaria evalúe la calidad de sus trabajadores, nada más y nada menos que más de 1.000 personas que trabajan en la Asamblea Nacional. Bueno, son 1.200 trabajadores, la cifra que usted nos menciona, don Roger Celis, como observador de la Asamblea Nacional. Pero hemos visto 3 asambleas nacionales en el transcurso de este recurrir el tiempo, ahora que lo reeligen al presidente Noboa el 13 de abril pasado. Comenzó con, recordemos, con el ingeniero Juan Henry Kronfle, luego ahora está la representante de la Revolución Ciudadana, en este caso, y ahora se aspira y se espera que en esa mayoría absoluta se logre solventar. Puede ser la madre del presidente Anabel Asín o puede ser un representante de la Revolución Ciudadana. En ese ir y venir, usted dice que los contratos ocasionales son manejados políticamente. Da la pauta de que hay situaciones muy conflictivas y ahora sí, ¿quién controla? La gran pregunta a la Asamblea Nacional. ¿Se controlarán ellas mismas o la Contraloría podrá en su momento ejercer un poder de control ante la denuncia también de adquisiciones por parte de la actual presidencia de equipos informáticos y otras situaciones que se han dado a conocer a los medios? El Ecuador va a vivir una suerte de hiperpresidencialismo, de un poder ejecutivo bastante fuerte. La única institución constitucionalmente avalada para hacer un contrapeso al Ejecutivo es la Asamblea Nacional. Si es que la presidencia de la Asamblea Nacional la ostenta ADN, posiblemente, y más aún la madre del presidente de la República, sí veremos un potencial conflicto de interés a la hora de administrar un posible contrapeso al Ejecutivo. ¿Quién controla la Asamblea Nacional? Usted ha preguntado, pues debería ser administrativamente la Contraloría General del Estado en materia del uso de sus recursos públicos,
pero políticamente siempre pues estará la ciudadanía para ejercer un control social. No hay más allá de eso algo que se pueda hacer. Sabemos que por principio de no interferencia en las distintas funciones del Estado, la justicia, por ejemplo, no puede intervenir en el normal desenvolvimiento de la Asamblea Nacional, pero más allá de eso y de esta suerte de control entre instituciones, yo apelo a la responsabilidad de los legisladores y más aún de quienes vayan a liderar esta Asamblea Nacional, de ser responsables con esta institución, de hacer al menos tres cosas. En primer lugar, emitir el reglamento de contratación del personal, emitir el reglamento de carrera legislativa que tenga parámetros claros para que quienes se queden en la institución parlamentaria como funcionarios de carrera sean aquellos funcionarios que mantengan la inteligencia institucional y que la Asamblea Nacional, independientemente del político que venga, pueda funcionar de manera adecuada, pueda funcionar, pueda mantener su información y más aún, que nos den una respuesta clara, que toda la ciudadanía se consulta, y es cuántas leyes finalmente tenemos en el país, cuántos procesos de codificación legal se pueden hacer, cuántas leyes ya están obsoletas, cuántas leyes ya deben ser derogadas. Esa información básica que podría generar mayor seguridad jurídica para el país, para la inversión nacional y extranjera, pues creo que es importante. En segundo lugar, siempre la imagen de la Asamblea Nacional se ve lesionada por malas actuaciones políticas, en primer lugar, y eso sí es responsabilidad de los legisladores en materia de procedimiento parlamentario. Si tienen la ley orgánica de la función legislativa en sus manos, respétenla. Tienen que cumplir lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, no interpretarla de forma extendida y antojadizamente para lograr un beneficio político. Eso es importante que consideren los legisladores. Y en tercer lugar, creo que es importante conectar esta agenda parlamentaria que se genere con la agenda ciudadana. No podemos volver a ver en estos 4 años que mientras se declara que un mes ha sido el mes más violento de la historia del país en materia de muertes violentas, y a la vez se está declarando o el día del bizcocho, o el día de la carne, o el día del gamer, lo cual genera un descontento en la ciudadanía y por tanto genera poca credibilidad al respecto del trabajo de la Asamblea. Esta Asamblea seguramente va a arrancar con una percepción ciudadana bastante alta, de más del 30%, pero depende de ellos el mantenerla, incrementarla, pero no disminuirla, porque las personas, los ciudadanos, necesitamos confiar más en esa institución que nos representa políticamente y que genera las decisiones más importantes del país. Bien, con alta expectativa arrancarán con los asambleístas electos ya en las urnas el pasado domingo 13 de abril, pero también con 600 proyectos de ley sobre la mesa pendientes por resolver. Roger, agradecerte por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever, su mensaje final. Bueno, la ciudadanía siempre está expectante de lo que hacen nuestros políticos. Una democracia activa nos va a ayudar a generar mejores soluciones para los graves problemas que vivimos todos y todas. Así que a buscar participar más e involucrarse en política, y a los medios de comunicación, gracias por estos espacios que nos permiten informar a la ciudadanía sobre qué es lo que está pasando desde un punto de vista ciudadano.